hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a la nación, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levantará y delante de su trono proclamará: qué grande y bueno es Dios. Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levantará y delante de su trono proclamará: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Bienvenidos hermanos y hermanas al servicio dominical de la división de Nueva Jersey. Yo soy el mayor Sebastián Leonardi del cuerpo de Morristown y les invito a que en esta mañana adoremos juntos al Señor. Cántala con nosotros. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. ¿Por qué? Él vive y por siempre reinará. Él vive. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive. Él vive. Él vive y por siempre reinará. Él vive. Él vive y vamos a celebrar. Oh, vamos a celebrar. Oh, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Él vive.
vamos a celebrar, oh vamos a celebrar, vamos a celebrar, oh vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. La lectura del día de hoy se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, y dice lo siguiente: Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios lo ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Dios está aquí, tan cerca como el aire que respiro, tan cerca como la mañana se levanta, tan cerca que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cerca como el aire que respiro, tan cerca como la mañana se levanta, tan cerca que cuando le hablo él me puede oír. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir dentro de tu corazón, lo puedes sentir en este mismo momento. Jesús está aquí, ábrele tu corazón. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cerca como el aire que respiro, tan cerca como la mañana se levanta, tan cerca que cuando le hablo él me puede oír. Oh, Dios está aquí, tan cerca como el aire que respiro, tan cerca como la mañana se levanta, tan cerca que cuando le hablo él me puede oír.
en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en este mismo momento. Jesús está aquí, hable de tu corazón. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en este mismo momento. Jesús está aquí, hable de tu corazón. El mensaje del día de hoy es basado en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Los primeros 10 versículos de este hermoso capítulo de Efesios 2 nos relata en síntesis, pero detalladamente, la situación en la cual los gentiles se encontraron por muchos años en relación con los judíos. Por un lado tenemos a los judíos, quienes gozaban de una promesa de un futuro con esperanzas, porque Dios les había prometido que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y por el otro lado tenemos a los gentiles, quienes no tenían ese mismo privilegio. También aquí Pablo, el apóstol Pablo, describe el poder de Dios en la salvación de los judíos y los gentiles, donde los gentiles, como una especie de cenicienta de ese tiempo, pasaron de no pertenecer a un grupo de los escogidos a ser parte de la familia de Dios. En los versículos que hemos leído en el día de hoy, el apóstol Pablo nos muestra que los judíos vivieron toda su vida bajo la promesa de que el Mesías vendría a liberarlos y a ponerlos en el mapa como una nación grande una vez más. Pero no así los gentiles. De ahí es que los judíos comenzaron a levantar paredes de separación entre ellos y los gentiles, a tal punto que no tenían ningún tipo de relación con ellos. Es más, cualquier relación que un judío tuviese con un gentil era considerado deshonroso y era penalizado severamente. Los gentiles eran considerados extranjeros y eran tratados con desprecio. Esto se ve claramente en el versículo 11, donde los judíos se dirigían a los gentiles como incircuncisos, no porque sí lo eran, sino como un término despectivo, como lo que ocurre hoy en día con grupos que son diferentes unos de otros. Por otro lado, los judíos gozaban de un título de circuncisos, porque era la evidencia física de que eran separados por Dios y eran partícipes del pacto que Dios había hecho con ellos. Y nadie, ni nada se los podía quitar. Sin embargo, el apóstol Pablo utiliza este orgullo que los judíos tenían en su circuncisión como señal del pacto con Dios, y la cual utilizaron por siglos para oprimir a los gentiles, para indicar que la circuncisión de estos judíos solamente se daba en lo físico. En realidad, aunque tenían la marca externa del pacto de Dios, en lo interior no gozaban de una verdadera fe en el Señor. En Romanos 2, 28-29, el mismo Pablo nos dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que la hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces el punto principal del versículo 11 de Efesios 2 era que los judíos eran los escogidos de Dios y los gentiles no lo eran. Para que un gentil sea parte del pacto, tenía que cumplir con los mandatos y ceremonias judías. Aún así, no era tan fácil para un gentil llegar a ese punto, y había muchos obstáculos por medio del cual lo hacía aún más evidente la barrera que separaba a los gentiles de los judíos. Pablo nos dice en versículo 12 de Efesios 2 que estos gentiles no tenían esperanza, eran extranjeros, tanto en lo individual como sociedad.
En el versículo 13, una vez más, Pablo, y en la misma forma en la cual lo hizo en los primeros 10 versículos, presentó un antes y un después. Antes los gentiles no eran parte del pacto, pero ahora, por medio de Cristo Jesús y el sacrificio que Él hizo por todos en la cruz, hizo que ellos que estaban lejos ahora estuvieran cerca. Isaías 57, 19 nos dice que Isaías había escuchado a Dios decir esto: paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dijo el Señor. Cuando los rabinos hablaron de aceptar a un convertido al judaísmo, decía que estos habían sido traídos cerca. La sangre que Jesús vertió en la cruz unió a los gentiles creyentes, quienes estaban alejados de Dios, a los judíos, en el nuevo pacto, lo cual les permitía a ellos poder gozar de las promesas de Dios para su pueblo. Según el versículo 14, Cristo, nuestra paz, hizo de 2 pueblos uno, derribando el muro de enemistad que los separaba. Hablamos de que entre los judíos y los gentiles había una pared que los separaba. Analicemos por un momento lo que es una pared y qué función cumple una pared. Una pared o un muro puede cumplir una función tanto positiva como negativa. En lo positivo, una pared o un muro puede fortificar una ciudad y proveer una sólida protección de los enemigos como lo hacía en tiempos bíblicos. Y sirve comúnmente para sostener una casa o una estructura aún mayor como un palacio, por ejemplo. Por otro lado, conocemos por medio de la historia del mundo que el hombre también utilizó un muro o una pared para crear una marcada división entre un tipo de sociedad contra otra. Un ejemplo de ello es el famoso muro de Berlín. Este fue construido durante el tiempo de la Guerra Fría, haciendo que los alemanes del este no escaparan al oeste por casi 30 años. ¿Ustedes pueden imaginar eso? Los que estaban del lado comunista sufrieron en gran manera y los que estaban del lado democrático republicano gozaban de los privilegios que un ciudadano común podía gozar. Tenían acceso a todo tipo de cosas. En el caso de los judíos y los gentiles, esta pared era del tipo espiritual y perduró por generaciones y aún sigue hoy en día. Sin embargo, Cristo hizo posible que esta pared fuera derribada por su poder salvador. Yendo aún más profundo en el asunto, el sacrificio de Cristo en la cruz primeramente derribó la pared divisoria que el pecado había levantado entre el hombre y Dios. Segundo, Dios rasgó el velo o pared divisoria del templo para que todos, y no solo el sumo sacerdote, pudiese entrar a la presencia de Dios. Y por último, como se dijo, permitió que de los pueblos, judíos y gentiles, se hagan uno y haya paz entre unos y otros. Ahora los rituales y las ceremonias fueron puestas de lado para crear un nuevo hombre de estos 2 pueblos. Muchos de ustedes quizás recuerden esa imagen de el doctor Martin Luther King, donde él estaba frente al monumento de Lincoln haciendo un speech o un discurso, mejor dicho, frente a millones de personas. Y en ese discurso, entre todas las cosas que él dijo, una de las cosas que él soñaba es que todas las personas o los grupos que estén enemistados, los judíos con los gentiles, los blancos con los negros, los cristianos con los musulmanes, y así sucesivamente, todos podamos venir juntos y disfrutar de una paz que nos da Cristo en la libertad salvadora de Cristo. Eso fue en agosto de 28 de 1963. Y hasta el día de hoy no lo hemos logrado. Tanto el apóstol Pablo en tiempos bíblicos como el doctor King en estos últimos tiempos. Aparte de que a ellos les unía el mismo Dios, les unía un interés en común.
y era la predicación de unión entre los pueblos, de que los pueblos tengamos paz, de que este país especialmente podamos disfrutar de una paz única entre blancos y negros, judíos, musulmanes, cristianos y otras personas. Digamos que ambos, aunque diferentes tiempos de la historia de la humanidad, fueron promotores de la paz entre pueblos y razas diferentes. Pablo lo hizo entre los judíos y los gentiles, y el Dr. King entre los blancos y los negros, y entre todos los que fueran de bandos opuestos. Ambos estaban haciendo lo que Jesús hizo: amar a todos por igual sin levantar ninguna pared de prejuicio o racismo o de cualquier otra índole. Este tipo de mensaje de paz es el que estamos necesitando hoy más que nunca, no solo en este bendecido país, pero también en otros como del cual yo provengo, Argentina. Lamentablemente se ha dado un fenómeno conocido entre nosotros llamado la grieta, lo cual produce un tipo de separación comparable a la de un muro. Esta grieta, de la cual se habla mucho hoy en día, en realidad siempre estuvo presente. Los simpatizantes de un equipo de fútbol siempre promovieron estar en contra o en enemistad con el equipo rival. Muchas personas de alto nivel adquisitivo vieron a los pobres con cierta distancia y desprecio, promoviendo una separación entre uno y el otro. En estos últimos tiempos, estas divisiones entre pueblos, entre diferentes grupos sociales, fue promovida aún más por la política, hasta el punto de que familias se han separado porque uno votó por otro y el otro votó por otro. Amistades se separaron de muchos años porque uno votó por otro y uno votó por otro. Lo que Pablo nos está recordando en su relato es que para que los pueblos puedan vivir en paz nuevamente, o en algunos casos experimentarlo por primera vez, es que debían venir a los pies de Cristo Jesús y debían dejar que el Espíritu Santo los uniera. Según en el pasaje de Efesios, ahora vemos que los judíos y los gentiles estaban juntos bajo una paz, un Cristo, con una misma entrada hacia el Padre por medio de un mismo Espíritu. Pablo certifica también en 1 Corintios 12:13 lo siguiente: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y permítanme agregar, negros o blancos, mexicanos o ticos, argentinos o chilenos, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. El sacrificio de Jesús en la cruz y el Espíritu Santo juntos pueden traer a dos pueblos que son totalmente opuestos a ser un pueblo, a formar un solo pueblo y crear una paz que es única. Desde el versículo 19 de capítulo 2 de Efesios en adelante, Pablo se encarga una vez más de hacerle recordar a los gentiles de su nuevo estatus social y espiritual. De ahora en adelante, ellos no eran ya más extranjeros. Ahora, ¿qué significa esto para ellos? Solo el que es extranjero en un país sabe lo que significa sentirse que no pertenece ni a un lugar o a otro, o a un grupo o a otro. El comentarista Barclay dice al respecto: el término extranjero en griego es conocido como paraoikos, que quiere decir para, cerca, y okeo, habitar o ser de aquí, estar cerca. La palabra vino a referirse a un extranjero que habita como un transeúnte o peregrino en un país, sin los derechos de ciudadanía. El vocablo se aplica a Abraham y Moisés, peregrinos en un país que no era el de ellos, y al cristiano que viaja por este mundo como extranjero, cuya ciudadanía y residencia última se hallan en el cielo. Lo que podemos apreciar según esta descripción es que, por un lado, el extranjero no poseía los mismos derechos de un ciudadano de tal o cual país, y por ende estaba en desventaja en cuanto a los que sí eran ciudadanos. A pesar de ello, Dios nos recuerda que aunque
en la tierra lleguemos a ser considerados extranjeros. La realidad es que, gracias a Jesucristo, todos los que hemos sido salvos y vivimos bajo la gracia de Dios, gozamos de una ciudadanía aún mayor y mejor, la cual nos alienta a seguir adelante y la cual nos permite estar en paz con uno mismo y con otros. Muchos de los que me están escuchando en esta mañana son hispanos, vinieron de otro país a este país. Y quizás muchas veces ustedes, tanto como yo, nos hemos sentido que no somos bienvenidos, que no somos partícipes de este lugar, que no tenemos los mismos derechos, que no podemos gozar de los mismos beneficios que un ciudadano americano. Y últimamente, con lo que ha pasado con el COVID, más todavía lo hemos sentido. El gobierno ha promovido un paquete de estímulo financiero y sabemos que muchos de nosotros hispanos que no tenemos nuestro estatus legal correcto en este país, no vamos a gozar de esos privilegios. Bueno, es lamentable. Lamentable es que pase todo esto. Pero en esta mañana quiero dejarte saber que, por la gracia de Jesucristo, si tú vienes a Jesucristo y tú perteneces a la familia de Dios, aunque en este mundo te hagan sentir como que no perteneces ni aquí ni allá, tu ciudadanía es en el cielo. Y el Señor tiene grandes beneficios para ti si tú te aferras a Él y sigues caminando en los pasos de fe. Finalmente, los gentiles fueron hechos miembros de la iglesia de Cristo, o como Pablo lo describe, fueron como ladrillos en la construcción de su santo templo. Pablo se encarga de establecer qué parte tienen en ellos en esa construcción, comenzando con el fundamento de los apóstoles y los profetas, los cuales pusieron como piedra angular a Cristo, sobre el cual comenzaron su trabajo de enseñanza sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo. Aquí cabe destacar que algunos eruditos creen que el término piedra angular se refiere a la piedra clave en un arco. Esta piedra ocupa el lugar más alto en el arco y provee apoyo para el resto de las piedras o ladrillo. Así que Cristo es el único preeminente en la iglesia. Él es también el indispensable. Si lo removemos de los planes de construcción, entonces todo el templo se viene abajo. También se cree que este término de piedra angular se refiere a la piedra de la punta de una pirámide, la cual obviamente ocupa el lugar más alto en esta estructura. Es la única piedra de ese tamaño y forma sus ángulos y líneas que determinan la forma que toda la estructura va a tener. Esto significa que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el único que le da forma a su iglesia, que le da característica especial a su iglesia. En conclusión, debemos decir que quizás nosotros hayamos sido causantes o culpables de crear paredes entre nosotros y Dios, la familia, los amigos, los hermanos de la iglesia y muchos otros. Quizás la pared del pecado en nosotros se ha ensanchado más y más a tal punto que se nos está haciendo difícil distinguir la voz de Dios, que del otro lado está llamando y nos está diciendo, ven a mí. Y yo me encargaré de derribar esta pared que nos divide, dice el Señor. Si usted aún vive sin conocer a Dios, entonces hoy puede llegar a ser parte de una vida con esperanza si solamente se entrega a Cristo. Si usted ya ha conocido a Dios, si usted ya es un creyente, entonces yace sobre sus hombros una responsabilidad aún mayor de eliminar toda clase de pared que pueda existir entre usted y alguien más, y aún más si es de la familia de Dios. Usted debe transformarse en un agente de paz entre sus hermanos y hermanas en Cristo, como si así también debe ser el promotor de la paz que solo Cristo puede brindar en la comunidad en la cual usted se mueve. Y como iglesia todos debemos ser uno en Cristo, el cual tiene que ser nuestro fundamento, la piedra angular, el que une cada piedra para que el templo sea íntegro y crezca como un templo santo en el Señor
y disfrute de una paz absoluta y que sobrepasa todo entendimiento. En esta mañana espero que ustedes hayan recibido este mensaje de que solo Cristo puede darnos una paz y el mundo no la puede dar. Vengamos a los pies del Señor en esta mañana. Acérquense a Cristo. Como dijimos, Él quiso traer a todos los que estaban lejos, a todos los que están alejados de Él, hacia Él para que gocen esta paz. Que Dios les bendiga. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi tranquilidad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en esta mañana por medio de este servicio online. Y recuerden que si saben de alguien que quiere ver este servicio, por favor compártanlo con ellos. Que
Gracias una vez más y Dios le bendiga. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente, Jesús. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad, identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré